Muy buenos días, hermanos. Estamos miércoles 21 del mes de octubre. Continuamos con el capítulo 12 de San Lucas. Escuchemos con atención. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. El Señor nos está dando dos parábolas. En la primera, el Señor nos sigue hablando de aprovechar el presente, que es lo que tenemos. El pasado ya no está y el futuro no sabemos, pero el presente. Entonces nos sigue hablando de ser vigilantes. Hasta ahora nos había dado ejemplos del novio que sale, ¿no? Del amo que sale, pero ahora ya nos pone ya como un ejemplo, como para que, bueno, pues si no hemos entendido por el amor o el respeto al novio o al dueño, por lo menos pues por miedo, ¿no? Porque nos pone el ejemplo del ladrón. Entonces, si nosotros supiéramos a qué hora va a llegar un ladrón, estaríamos esperándolo muy atentos. ¿Por qué? Porque intuimos pues que prevemos que va a venir, va a haber violencia, va a haber un ataque. El Señor nos está poniendo una situación en la que deberíamos atemorizarnos. Pero claro, sabemos que el Señor no va a venir como un ladrón. Definitivamente el Señor no es nadie amenazante, nadie que viene pues con todas las malas intenciones, sino todo lo contrario. Simplemente es un ejercicio literario, si se quiere, para que entremos en conciencia que en cualquier momento esta vida se puede acabar, que no tenemos asegurado que vamos a amanecer mañana. Ni siquiera tenemos asegurado que vamos a acabar este día. Pero eso el hombre, generalmente el ser humano, no toma conciencia. Uno se resiste a pensar en la inminencia, que no se puede prever en qué momento, hasta qué momento vamos a estar vivos en esta vida. El Señor nos está diciendo de una u otra manera que todo no se acaba en esta vida, que la mejor parte está justamente después de esta vida, que esta vida es como para ser felices en el hoy, pero pensando siempre, nunca perdiendo de vista la maravilla que nos espera. Pero para disfrutar de esa maravilla tenemos que estar preparados, tenemos que vivir en consecuencia una vida buena, una vida en Cristo. Ahora, cuando dice pues la parábola, Pedro, vemos que pregunta, ¿no? Señor, pero ya está bien, ¿tú has dicho esa parábola para nosotros, tus apóstoles, tus cercanos,
¿no? Tus seguidores, o lo has dicho para todos en general, o sea, digamos, que más le cae el guante pues a los distraídos, a los que digamos son ateos, a los que no perseveran, a los que no tienen que ver nada con la iglesia, ¿no? Y esa es la tentación que siempre uno tiene, ¿no? En general, cuando la palabra es interpelante, hay la tendencia a pensar de que esto no me toca a mí. Yo estoy bien. Eso le toca a fulano, mengano, perencejo. Eso no me toca a mí, ¿no? Qué buena está esta enseñanza, mira, para mi hermano, para mi hermana, para el otro. Para mí, no. Bueno, eso es lo que le está pasando a Pedro. Y el Señor le responde con otra parábola. Con otra parábola en que, claro, no la vamos a repetir, pero el sentido es que, peor todavía, ¿no? Que no solamente es para todos, sino que especialmente es para los apóstoles. Es decir, el Señor le está diciendo que al que más se le ha dado, más se le pedirá. Cada quien es consciente de todo lo que se le ha dado, ¿no? La vida, la salud, la familia, el trabajo, es decir, todo lo que nos podemos imaginar, todo viene de Dios. Contra más se nos da, más responsabilidad tenemos, más estamos llamados a dar una respuesta de amor por todo el amor que el Señor nos da. Ahora, si hablamos esto en términos de vocación, y si hablamos esto en términos de un llamado de Dios, si hablamos de la vida espiritual, es aún mayor, o sea, la responsabilidad de aquella persona que está convertida, una persona que persevera. Cuando una persona no es ni siquiera convertida, es absolutamente lejana, ajena a la religiosidad, probablemente ignora, es muy probable, definitivamente, que ignore muchísimas faltas, ¿no? O sea, que hay cosas que no debía hacer, que hay cosas que son ofensa grave al Señor. Es normal que una persona alejada de la espiritualidad no tenga conciencia. El Señor dice, bueno, es pecado lo que está haciendo, pero más grave es cuando la persona que está cometiendo ese mismo pecado es una persona convertida, que conoce el amor de Dios. Si uno conoce el amor de Dios en diversos grados, de diferentes maneras, cada quien según su biografía, pero cuando uno conoce el amor de Dios, lo mínimo que se puede esperar es una respuesta de amor, a tanto amor del Señor que es simplemente inexplicable, como hemos dicho infinidad de veces, es inconmensurable, inefable, es misterioso, no se puede entender con nuestra mente, con nuestras categorías humanas, con toda la ciencia del hombre, de toda la historia del hombre. No se puede mesurar, no se puede comprender el amor de Dios, cuán grande es por cada uno de nosotros. Y cuando uno lo percibe, aunque sea por una micra de segundo, es demasiado. Entonces lo mínimo que esto puede originar es una respuesta amorosa. Y una respuesta amorosa es, como dice él, en innumerables veces, es permanecer en su palabra, escuchar su palabra, obrar la palabra que uno ha escuchado. Es decir, una vida en Cristo, una vida de piedad, una vida de esfuerzo, de perseverancia. Entonces, contra más se nos da, más se nos pide, pues, porque hay una lógica detrás de todo esto. Eso es lo que nos dice el Señor a través de Pedro, en este caso, respecto a la primera parábola que él pensaba que con él no era, ¿no? No, es que con mayor razón, porque a él se le ha dado mucho, él está viviendo con el Señor, entonces a él se le va a exigir muchísimo más. A cada uno de nosotros que sabemos del amor de Dios, se nos va a exigir muchísimo más. Ahora, ¿qué es lo que nos sugiere esta situación, ¿no? Que a veces, como Pedro, podemos nosotros hacernos como los distraídos? Hay una tendencia, efectivamente, en el ser humano, que nosotros somos campeones
conociendo nuestros derechos, ¿no? Exigiendo nuestros derechos, pero no así tan campeones cumpliendo nuestros deberes o queriendo conocer a detalle todos nuestros deberes y aún conociéndolos, cumplirlos como se debe nuestros deberes. Es decir, somos siempre es decir, nos gusta mucho, ¿no? Hablar de nuestros derechos, pero no de nuestros deberes, ¿no? Entonces eso hay que ajustar un poquito porque hay que guardar un equilibrio. Definitivamente es muy importante defender nuestros derechos, pero igual de importante es cumplir cada uno y a la perfección nuestros deberes. Además, lo que nos está diciendo el Señor es que hay otra tendencia final, ¿no? Que podemos nosotros analizar respecto a lo que nos está pidiendo el Señor sobre esto, no estar atentos y especialmente mucho más atentos a aquellos que contra más te acerques a Dios, mayor es tu responsabilidad. Y una responsabilidad buena, dulce, feliz, por cierto, ¿no? No es que lo que podría pasarnos es que una persona que está perseverando puede tener la tendencia también a sentir que está muy bien, que ya es más o menos como santita y que ya, bueno, pues espera nada más morirse para ser canonizada, ¿no? Beatificada y canonizada. Y la actitud este pensamiento nos llega a actuar también en los grupos, en los grupos de trabajo, etcétera, de oración, como los, no sé, como los buenos de la película, ¿no? El Señor nos está llamando a mucha humildad y nos dice que este es un trabajo permanente. Nadie ha acabado la tarea hasta que se termine el último de sus días. Nadie ha acabado la tarea. Entonces, la perseverancia, este esfuerzo permanente, pero movido por el amor y con la esperanza de compartir con el amado una eternidad que no sabemos exactamente cómo es, pero Él nos dice en la palabra que su Padre nos está preparando unas moradas maravillosas. Sabemos que es increíblemente maravilloso, es lo que nos pide el Señor. Vivir el presente con intensidad, con felicidad, vivirlo en vigilancia, vivirlo perseverantes, pero siempre con la mira hacia el infinito, que es nuestro último destino. Compartir una vida con Dios por la eternidad. Pidámosle pues al Señor que ilumine nuestras mentes y encienda nuestros corazones para que podamos entender palmo a palmo lo mejor posible lo que nos quiere decir con su palabra, que es lo mejor que nos puede suceder en esta vida y además para obtener eternidad en la siguiente. Pidámosle al Señor que nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Que tengamos un extraordinario día miércoles. Por cierto, que en Lima el clima está maravilloso, cada vez mucho mejor. A seguirse cuidando. Todavía no ha acabado toda esta expectativa de esta enfermedad, esta pandemia que no nos deja todavía. Cuidándose y que el Señor permita que el día de mañana estemos aquí para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios.